En primer lugar, como mujer activista, siento que el candombe está sobre todo representado en carnaval, ¿no? En carnaval, si vos me preguntás como mujer afro-uruguaya si el carnaval está representando en el candombe algo muy importante, yo creo que el candombe tiene grandes trabas en carnaval, grandes trabas, desde la reglamentación, que la reglamentación cada vez es más exigente y a las comparsas se le exige más que al resto de las categorías de carnaval. Y como afro-uruguaya, el candombe, si bien está nacionalizado y pertenece a todos los uruguayos a través de la ley 18.059, que declara que el candombe, el día 3 de diciembre es el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, y que el candombe es patrimonio de todos los uruguayos. Bueno, también hay que tener en cuenta que para pensar en un candombe nacionalizado habría que saber muchísimo más sobre él, y no se sabe. En ese sentido, nosotros desde hace mucho tiempo tratamos de que llegue a la enseñanza pública, tratamos de que entre a primaria, de que entre a secundaria, en algunos casos podemos dar talleres en secundaria, pero tendría que llegar a toda la población, y realmente el candombe no llega a toda la población. Es muy posible que haya un dejo de clasismo, y existe, por supuesto, un racismo institucional que no permite que el candombe llegue a toda la sociedad. Como expresión cultural, entendemos que si nosotros pudiéramos expandirlo y profundizarlo e investigar mucho más, sería mucho más lo que el pueblo uruguayo sabría de su propia raíz. Si entendemos que el candombe es folclore, no, creemos que el candombe no es folclore nacional. El candombe, si bien tiene elementos folclóricos, no es folclore nacional. En lo social, agrupa a mucha gente que muchas veces no tiene como mucha conciencia de lo que es, pero es algo positivo, porque llama a que muchas personas entre ellas se puedan comunicar. Haciendo diferentes tareas, porque sabes que dentro de las expresiones del candombe tenés la parte rítmica, la parte de canto, la parte de danza, expresiones, más otra parte que tiene que ver con literatura y con otros aportes que tienen en vestuario, en formas que la comunidad negra tiene, y no todo el mundo la sabe, ni siquiera toda la comunidad negra la sabe, pero es una manera también de acercamiento. Y más en este momento en el cual hay un país dividido en 3 millones. En este país hay 3 millones de opiniones diferentes y 3 millones de individualidades juntas viviendo aquí o afuera, que si bien unas pueden gustar del candombe y otras no, es parte de nuestro país y es necesario que sea reconocido. Yo creo que pueden haber personas y empresas, también algunos grupos restringidos que viven del candombe, que no somos nosotros, que no somos los afros de este país, para, digamos, asentar más este pensamiento, ¿no? Hay gente que dice el candombe, por ejemplo, en carnaval, hay gente que dice el candombe es aburrido. No sé qué conocimiento tienen ellos sobre candombe, ¿no? Pero por lo regular, o en algunos casos dicen, la gente que va al teatro de verano cuando escucha una comparsa, dice, nos fuimos a comer un chorizo porque el candombe no nos trae cosas nuevas. Yo no sé qué quieren escuchar. A mí me encantaría mucho saber qué es lo que quieren escuchar esas personas. Cuando la comparsa habla, cuando la comparsa expresa, cuando la comparsa dice, no les gusta porque posiblemente las letras que hay en carnaval
los ataca desde algún punto de vista. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que a la comparsa, quiero hablar de eso, si se me permite, a la comparsa habría que descarnavalizarla. La comparsa tendría que tener un espacio propio, único, para poder hablar de sus cosas. ¿Por qué? Porque es patrimonio nacional. Porque también los afros de este país tenemos muchas cosas para decir y somos parte de esta sociedad. Entonces, como en este sentido, la gente quiere algo que visualmente sea impactante, que le dé a la sociedad de consumo lo que la sociedad de consumo quiere, hay personas que sí, que son empresarios, que pueden vivir o podrán tener ganancias con el candombe, y el candombe desnudo, y no estoy en contra de las vedettes para nada, el candombe desnudo, el candombe folclorizado, el candombe carnavalizado, donde estén solamente tambores, mujeres bailando, y se muestre para el turista, en ese caso, algo que suponen ellos que al turista le puede interesar. Yo no sé si en los eventos culturales, los que hacemos letras y músicas de candombe, tenemos muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque siempre pretenden una banda que sea muy para adelante, que sea muy para arriba. Nadie le gusta sufrir, obviamente, ¿no? Pero no se escuchan las letras que los afros hacen. Entonces, en ese sentido, ¿hay buenos compositores? Sí, hay buenísimos. Hay buenos compositores eurocéntricos que escriben buenos candombes. Hay fantásticos que escriben buenos candombes. ¿Hay escritores afro que escriben buenos candombes? Por supuesto que los hay. Entonces yo me pregunto, ¿por qué razón los afros no tenemos posibilidad de mostrar nuestra cultura, nuestro arte, dentro de lo que son las empresas, dentro de lo que son los grupos que financieramente pueden tener una ganancia o pueden dar un espacio para trabajar? En algún momento se pregunta, ¿los afros trabajamos en el candombe? Sí, trabajamos en el candombe, pero siempre trabajamos en el candombe por lo regular en forma militante, para que esto no se termine, para que esto no se acabe. Los músicos que actúan en otros lugares, hay muchos músicos que adoran el candombe, ¿no? y lo ejecutan divinamente, pero las bandas de candombe trabajan poco, re poco. Y puedo contarlo porque yo he participado en varias ocasiones en lo que es el candombe vivo, donde hay bandas fantásticas de hombres, de mujeres, de candombe más tradicional, candombe más nuevo, gente que hasta llega de la Argentina haciendo música y hablando sobre todos nuestros temas, pero a esos eventos, dejemos de lado la pandemia, que hoy por el aforo es para poca gente y todo lo demás, pero esos eventos que duraban, por ejemplo, un fin de semana, con 5 o 6 bandas de candombe, a cuál de ellas más importante y más talentosa, iba muy poca gente, y vos te pones a pensar, viene cualquier artista de cualquier tipo de otro país y se llenan. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Sabes por qué suceden estas cosas? Porque al candombe no se le da la difusión necesaria. Viene cualquier artista y tiene notas en la televisión, ya en los canales de aire no prácticamente, sino en otro tipo de canales, en otras emisoras radiales y todo. Acá un artista de candombe para hacer una actividad pasea por diferentes lugares y por ahí te dicen, sí, nos interesaría, o tráeme un disco, tráeme algo y te vamos a pasar. ¿Y te pasan o no te pasan? ¿Te dan importancia o no te dan importancia? Hay un compañero y un amigo que siempre pregunta en Facebook, que yo por lo regular no entro, pero sigo preguntando, Manuel sigue poniendo esto, y dice, ¿por qué en la radiodifusión uruguaya no hay programas de candombe? Bueno, esas son una de las cosas que nosotros necesitamos. Programas de candombe hechos por nosotros, ¿no? O nosotros no tenemos capacidad para hacerlo. Por supuesto que la tenemos. Hay las empresas o los grupos que viven del candombe, que por eso te digo, no somos nosotros, son otros. Y también en ese sentido quiero decir una cosa.
Con respecto a las personas que viven del candombe, lo digo con todo el respeto del mundo. Hay artistas que son muy talentosos, percusionistas, talentosos, que han cometido errores, como por ejemplo hacer una cuerda de tambores, y lo digo porque es candombe, una cuerda de tambores tocado una persona y dos máquinas, ¿no? Entonces, eso, aunque tocara rítmicamente candombe, que no lo dudo, espiritualmente no lo es, porque el candombe se nutre también del diálogo que hacen tres personas, no una persona y dos máquinas. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué? Nosotros, el candombe se nutre de la emocionalidad, de la espiritualidad, del compartir, de todo eso que es tan sagrado para nosotros y nuestros antepasados, que era la única posibilidad que teníamos de estar en convivencia cuando se podía, desde la época colonial y hasta nuestros días. El candombe no se toca con máquinas, por más que se puede vivir de él tocando con máquinas. A mí me parece que eso es horrible y eso no se debería hacer. Porque el candombe es sagrado, en el sentido que son tres las personas que se comunican, no la tecnología. ¿Estamos en época de tecnocracia? Sí, estamos en época de tecnocracia. Todo lo que se sabe es cómo se hace tal cosa, no se sabe qué es. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Hablar del estigma, hablar del estereotipo creado, ¿no? De que sobre todo lo que sobrevuela el candombe hay una condición, por decir así, social que hace que las personas actúen de determinada manera, ¿no? Entonces eso sería como la parte negativa, el candombe tamborivino, todas esas cosas que acompañan los estereotipos, ¿no? Que hay ambiente no sé, no quiero encontrar palabras que después se me vuelvan en contra. ¿A qué me refiero? El candombe es un grito de libertad. Cada uno lo grita de diferente manera. El candombe culturalmente, artísticamente, tiene una estructura, pero alrededor, en el espacio cultural de candombe, la gente que va a verlo se manifiesta de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces pone en peligro el candombe. ¿Por qué? Porque cuando vos vas a pedir para una publicidad a cualquier lugar, a mí en más de una oportunidad me han dicho, ¿has ido a la bodega tal, que no la voy a nombrar, a pedir para el candombe? Y he dicho, no voy a una bodega. A pedir, digamos, ¿cómo se dice? Dinero para ayudar a la comparsa, suponete, ¿no? Yo no veo a una bodega a pedir. ¿Por qué? Porque el candombe no tiene por qué estar acompañado del vino. A mí, que lo que tome cada uno en su casa y en su vida privada, está completamente libre de hacerlo porque para algo vivimos en democracia. Pero cuando estamos hablando de estigma, también me refiero a eso. Está estigmatizado que las mujeres tienen que ser de determinada manera, que los hombres tienen que hacer determinadas cosas, y que no hay un lugar, digamos, que de dignidad y de respeto para con él. Es más, yo como tamborilera, hace muchos años atrás, cuando tocaba el tambor y armamos un grupo de tamborileras para salir en carnaval, decían, no, las mujeres que vayan a bailar. ¿Y por qué? Esa es parte del estigma también, ¿no? Es como que te asignan un lugar y de ahí no te puedes salir. Para otras, desde el punto de vista musical, digo, ¿no? Para otras formas musicales no hay tanto problema, pero el candombe está ahí y en ese lugar, y en un lugar desgraciado, ¿no? Y tiene que ver con el racismo, tiene que ver con que se esperan ciertas cosas del candombe, que el candombe muchas veces no las hace. El candombe tiene disciplina, el candombe tiene estructura, y sin embargo, la gente que muchas veces va y está allí,
cree que pueden hacer cosas que en otros lugares y con otro tipo de música no las hacen. Eso es parte del estigma también. Eso es parte de decir, no, con esto es un viva la pepa. El candombe no es un viva la pepa. El candombe tiene estructura, y tiene disciplina, y tiene forma de ejecutarse, y yo no lo voy a llevar a la academia, porque si el candombe tiene que estar en la academia, estará o no. Varios estudiosos, la verdad que se han equivocado bastante con respecto al candombe. Varios historiadores han tenido la lectura que realmente es dignificante. Y en ese caso puedo hablar de Oscar Montaño, por ejemplo, ¿no? Pero hay otra gente que sitúa el candombe como una manifestación que no se sabe bien qué es, ni que viene de los negros que lo trajeron del África y qué sé yo. Sí, claro que el candombe vino del África. Hay que saber en qué condiciones vino, qué pasaba en las salas de Nación, qué pasaba en las corporaciones de Corpus Christi, qué pasó cuando el Uruguay se volvió país, se volvió república, dónde fueron a parar esas personas esclavizadas. Al cordón de la ciudad, por supuesto. Por supuesto que vino a parar ahí. Y ahí está donde también el estigma juega, ¿no? De que, ¿cómo se podría decir? La abolición de la esclavitud, que es un hecho que hay que volver a revisarlo muchas veces, en todas las veces que se dio, de qué manera se incumplió con las personas esclavizadas y después tiradas a la Bartola, a las afueras de la ciudad. Al igual que el tango, que después se convierte en tango, y mirá cómo desaparece la raíz negra del tango, por ejemplo. Esa es parte también de ese estigma del cual se habla. Y hoy, mira, yo fui a cantar, por ejemplo, a un lugar que era de tango, y fui a cantar candombe, y me encontré con buenas, sí, representaciones con respecto a eso, dando otra mirada del tango, dando otra mirada del candombe con respeto, porque no se le ha respetado lo suficiente. Y no digo que todo el mundo no lo haya respetado lo suficiente, digo que institucionalmente el candombe no ha sido respetado. Y así, esta Casa de Cultura, por ejemplo, es mirada como algo medio, ¿cómo podría decirlo?, para no ofender a nadie, como algo fuera de lugar. ¿Sabes por qué? Porque esta Casa de Cultura nace de una ley. Entonces, esa ley va en contra del estigma, cuando hablamos de la estigmatización, y que muchas veces la gente cariñosamente habla de la negritud y demás y no se da cuenta de que hay un inconsciente colectivo que acusa. Esta casa nació de una ley, la primera y única hasta ahora que hay con respecto al candombe, que es la ley 18.059, que habla de que el 3 de diciembre es el día del candombe, la cultura afro-uruguaya, la equidad racial, y hubo que juntar todo eso, porque si no, no se podía entender por qué se necesitaba reglamentar el candombe y tener una ley que lo sostuviera. Porque en otros países, y ahí también está el estigma, en otros países la música nacional es respetada, es jerarquizada, es tenida en cuenta en todo su quehacer nacional, se presenta de diferentes maneras. Acá, con todo el respeto que me merecen, 2x3, cuando se habla de candombe, y bueno, en estos momentos, desde hace 15 años para acá, hay un respeto que se ha mejorado, ¿no? Pero si no, ponen 3 tamborileros tocando el tambor vestidos de comparsa, de carnaval, que no estoy en contra de carnaval, ni estoy en contra de la comparsa, estoy en contra de las estructuras que a las personas las subalternizan, que es otra cosa. Entonces ponen el candombe como eso, como algo pintoresco, como algo que hacían los negros, que parece que tocaran todo el día el tambor sin trabajar, sin cumplir con sus obligaciones y todo esto. Y por supuesto que los lugares de las mujeres dentro del candombe son los lugares menos agraciados, ¿no? Que también hay que ver eso, que la sociedad está compuesta por personas de diferentes, más allá de la opción sexual, de diferentes sexos, que son los que componen familias, que a su vez son los que transmiten